tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más compartiendo con todos ustedes y bueno, y también estamos compartiendo con todos los salteños y con todos los argentinos este día, miércoles 20 de octubre del 2021, ya casi llegando ya al fin de este mes y ya entrando al próximo mes, que es el mes de noviembre, que es un mes que vamos a estar recuperando todos los programas y también vamos a estar haciendo algunas cositas en el estudio de grabación y bueno, y también viendo que vamos a realizar para todos ustedes, para todos los salteños y para todos los argentinos. Bueno, vamos a celebrar en el día de hoy, vamos a celebrar de manera virtual, de esta manera como estamos haciendo ahora, la misa central de apertura al sínodo 2021 al 2023. En el día de ayer hemos realizado la adoración al Santísimo y también el rezo del Santo Rosario y la celebración eucarística. Pero ahora lo vamos a hacer en la misa central, presidida por el obispo, Monseñor Mario Antonio Carnielo. Ustedes saben que los obispos tienen una fase diocesana del sínodo 2021 al 2023. Así que no duden de dejarnos sus mensajes a través del Facebook Somos Salta Radio Web, Salta Capital, a través del Instagram Somos Salta 2021 y también a través de YouTube. Somos Salta Radio Web, Salta Capital.
Rogamos respetar la distancia prudencial, ocupando solo los lugares señalados. Mantener el tapabocas bien colocado durante toda la celebración eucarística. Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Dice el Papa Francisco en la apertura del Sínodo de los Obispos 2021-2023. Hoy, desde la Iglesia de Salta, nos unimos a este gran acontecimiento de la Iglesia Universal para encaminarnos juntos hacia la fraternidad y la evangelización. Como gesto de apertura, nos centraremos en la palabra de Dios, que ingresará procesionalmente para colocarse delante del altar. Las Sagradas Escrituras serán presentadas por miembros de la comunidad de la catedral, que refieren al servicio incansable de recepción y atención de los fieles y peregrinos que se congregan diariamente en este santuario para elevar sus plegarias al Padre. Invocamos al Espíritu Santo, quien conducirá este camino sinodal. Nos ponemos de pie. Impes
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, dispongamos el corazón para celebrar la Santa Eucaristía. Reconozcamos en la presencia del Señor que somos pecadores y pidamos humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que en la nueva alianza convocas un pueblo congregado por tu Espíritu de entre todas las naciones, concede que tu Iglesia, cumpliendo fielmente su misión, camine hacia ti junto con la familia de los hombres y sea como el fermento y el alma de la sociedad humana, para renovarla en Cristo y transformarla en familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos tomar asiento. Escuchamos con atención. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento y ofrece su vida en sacrificio de reparación
verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Te alabamos, Señor. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Que descienda, Señor, sobre nosotros tu gracia, en la medida en que esperamos en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos.
perder y dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, les respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el pasado domingo el Papa Francisco inauguró en Roma el Sínodo Mundial 21-23. El banner nos invita a pensar en eso y a nosotros, como Iglesia Particular de Salta, a unirnos a esta celebración. Efectivamente, él pidió que hoy, domingo 17 de octubre, en todas las iglesias particulares inauguráramos este camino sinodal. ¿De qué se trata? Ya hace varias décadas, más de un siglo, que la reflexión sobre la Iglesia se ha profundizado en toda la Iglesia universal. A comienzos del siglo XX, Romano Guardini decía
la iglesia renace en las almas. Y eso era motivo de alegría. Era descubrir que la iglesia era más que lo que aparece, es una realidad que vive en el alma del cristiano. Porque quien me da la fe es la iglesia. Cuando somos bautizados, se les pregunta al bautizando si es mayor, si no a los padres y padrinos, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para su hijo, para su hija? Y responden la fe, el don de la fe. Es decir, el don de poder responderle a un Dios que se ha mostrado como amigo que busca a los amigos y que trata de vivir con esa comunidad que se llama iglesia, que comparte la fe, trata de vivir en consecuencia, respondiéndole. La fe es una respuesta a un Dios que me habla, me acompaña, me sostiene, me hace vivir y me lleva a la vida eterna. Y me habla, me sostiene dentro de este pueblo de creyentes que es la iglesia. Bueno, esa reflexión ha ido calando hondo en el curso del siglo XX y ha tenido su expresión fuerte, muy significativa, que marcó un nuevo comienzo en el Concilio Vaticano II. Allí, el que sería Pablo VI dijo, en el fondo dice, el concilio tiene que preguntarse por la iglesia y formular esta pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Esa pregunta fue conduciendo la reflexión de los padres conciliares, y en el documento más importante, que fue justamente sobre la iglesia y que se conoce con el nombre de Luz de la Gente, Lumen Gentium, ahí muestra a la iglesia como un misterio que nace de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Frente al Padre aparece como su pueblo, el pueblo de Dios, del Padre. En el Hijo aparece como cuerpo de Cristo y en el Espíritu como templo vivo del Espíritu que vive en el mundo. Y la iglesia es una realidad que nos une y que va más allá de raza, de pertenencia a una raza, de cualquier diferencia social, de cualquier diferencia de todo tipo, porque todos estamos llamados a ser iglesia del Señor. Cuando se planteaba antes la iglesia como una sociedad perfecta, los padres del Este, los obispos de la zona del Este, perseguir a la iglesia, sobre todo por el régimen comunista, ellos dijeron, si nosotros miramos a la iglesia solamente como una sociedad, ¿qué somos nosotros? Si a veces un obispo, para poder conectarse con la gente, trabaja de limpia vidrios, para poder disimular y limpiando vidrios saludar a la gente, anunciarles el mensaje y más o menos conectar a sus fieles. No podemos aparecer así. La iglesia es otra cosa. Y entonces se profundizó en este misterio, una realidad que nos une profundamente y que tiene su expresión más acabada en la Eucaristía. En torno a la mesa del altar el Padre nos reúne, nos da su palabra, nos entrega a Cristo y el Espíritu nos une para que seamos un solo cuerpo. Por eso, luego de todo el tiempo conciliar, hasta entre el 62 y el 65, 1962 a 1965, en medio de las turbulencias, no solo del mundo, recordemos todo lo que significó el Mayo francés, el no haber podido interpretar al mundo después de la guerra la propuesta más bien capitalista o liberal, llamémosla, el surgimiento de esa propuesta marxista, el 68 francés, el 69 en Argentina, toda la rebeldía del corte de izquierda. En medio de todo eso la iglesia siguió profundizando y aun cuando era impactada por toda esa crisis, hizo trabajo de discernimiento y en el año 85, 20 años después, en el sínodo, que Pablo VI había creado como fruto del concilio, había instituido,
recuperando una vieja costumbre, es decir, la oportunidad de reunirse los obispos de todo el mundo a través de sus representantes. En ese sínodo se presentó la Iglesia a sí misma como un misterio de comunión misionera. Misterio, comunión y misión eran las tres palabras que la definían. Porque la Iglesia nace del corazón del Padre, es fundada por Jesús y vivificada por el Espíritu para ser en el mundo la que llama a la comunión. La humanidad experimenta la división, todos la experimentamos, primero dentro de nosotros. Lo que decía San Pablo, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, todos lo experimentamos, todos somos pecadores. La cuestión es que esa división interior también nos divide frente a los demás. Dentro de las familias, entre familias, en los pueblos, en las naciones, la división entre los hombres está como una serpiente ponzoñosa que te acecha el calcañar, diríamos, en la versión, digo, es el talón para morder, dividir, destruir. Guerras, oprobios, hoy diríamos trata de blancas, injusticias, son un testimonio de esa falta de unidad. Ahora llamamos grieta, es lo mismo, siempre lo mismo. Y la Iglesia tiene que ser en este mundo un signo de comunión. Ha trabajado mucho en eso, primero el Papa San Pablo VI, luego el Papa San Juan Pablo II, incluso San Juan Pablo I, que será beatificado pronto, ha sido un testigo con su sonrisa en sus 33 días, pero el Papa San Juan Pablo II, Papa Benedicto y el Papa Francisco en esa misma línea. Porque la Iglesia tirada hacia adelante, impulsada hacia el futuro, llamada a anunciar el cielo en la tierra, no puede hacerlo si no trabaja sin cansarse por la comunión, hacia adentro de la Iglesia y hacia afuera. Y experimenta interiormente la división. Lo experimentamos. Y a veces cuando estamos más cerca del centro de comunión, más nos cuesta. Los argentinos lo estamos padeciendo en este tiempo de Francisco. Si hay un lugar donde se lo critica despiadadamente es en Argentina. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Es fácil hablar del Papa de Italia, del Papa de Polonia, del Papa alemán, pero cuando es nuestro, le conocemos la historia, el lenguaje, perdemos a veces la dimensión de fe. Es como cuando yo puedo hablar del matrimonio, pero el que tiene que hacer un acto de fe profunda en el matrimonio es el que vive el matrimonio. El esposo con la esposa, los padres con los hijos, ahí es donde hay que vivirlo. Y cuesta porque el misterio del bien y del mal, de la lucha entre el bien y del mal, ese misterio tiene como escenario nuestro corazón. Aquí se libra el problema de la unidad o de la división. Y la Iglesia tiene que apostar sí o sí a la comunión, a la unión, porque Jesús ha muerto para darnos vida y para unir, para hacer de los dos pueblos uno solo, dirá Pablo. Y el mismo Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea, que sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti. Ahora, ¿cómo vivirla la comunión? Aprendiendo a caminar juntos. Y aquí viene la palabra sínodo, que quiere decir caminar unidos, escuchándonos y compartiendo. No es una cosa nueva, pero a partir del concilio se ha hecho más fuerte y se va como definiendo, y el Papa Francisco opta explícitamente por dar un paso más adelante en el sínodo. Porque se reunían obispos, pero ahora el Papa dice, bueno, escuchemos a todo el mundo. Vamos a hacer un trabajo de escucha. Y en esta oportunidad quiere hacer un trabajo de escucha en 3 etapas. La primera etapa en las iglesias particulares, en las diócesis, las arquidiócesis, las prelaturas, los vicariatos, que son el modo como vive la iglesia en diferentes regiones, o en diferentes localidades, o provincias, en el caso nuestro, ¿no? O menos las provincias, como el caso de Salta, que son 15 departamentos de los 23 en la arquidiócesis.
pero escuchar. Ahora es la etapa de escuchar. Nos toca a nosotros, sacerdotes, el obispo, escuchar al pueblo de Dios. El proceso de escucha va a empezar un poquito más adelante, pero quería inaugurar ahora el Papa. Durante este primer año será en las iglesias particulares. Año 21, 22. 22, 23 va a ser en las naciones. Y el 23, hacia el final, va a ser los delegados en Roma. De esta manera, un proceso de escuchar para preguntarle al Espíritu: ¿qué le pedís a la iglesia? ¿Qué pides? ¿Qué pide el Padre a la iglesia hoy? ¿Cómo puede vivir este compromiso que está en sus tuétanos, en su ADN, de ser un misterio de comunión? Porque tiene que vivir la comunión de nosotros con Dios y de nosotros entre sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y qué dice la gente? Lo que dice Jesús, ¿qué dice la gente del Hijo del Hombre? Entonces la pregunta es hoy, ¿qué dice la gente de la iglesia hoy? Porque no nos podemos quedar tranquilos. Sobre 7.000 millones de hombres, los cristianos, apenas si superamos los 1.000 millones. No sé si llegamos a 1.500. Los cristianos, los católicos somos menos. Incluso en el continente, aquí en América Latina, que era el continente de los católicos, el continente que tenía un mayor número de católicos en el mundo, el crecimiento del protestantismo es evidente. Uno basta que vaya por las calles de Salta, la cantidad de iglesias no cristianas, bien construidas, como en el caso de la iglesia de los mormones, que son magníficos edificios, o salones que se alquilan. Hay iglesias que convocan a numerosa gente nuestra, incluso gente que viene al milagro o que se dice católica, pero que participa allí en una especie de melange que no es muy católico que digamos. ¿Cómo podemos ser verdaderamente una comunidad evangelizadora que anuncia a Cristo, pero al Cristo del Evangelio, no al que yo me invento? Al Cristo que se hace presente en la Iglesia Católica, que es la que por los ojos de Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Cristo por el que murieron los apóstoles, los mártires y dieron la vida a los santos. ¿Cómo anunciar ese Cristo? No a un Cristo light, rebajado y a mi medida. ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Esa es la pregunta. Que la danza, la iglesia, es decir, el Papa, nos invita a lanzarla a todos los cristianos para que empecemos a opinar. Empezamos el camino, nos hemos puesto delante de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que iluminar, y abriendo el corazón al Espíritu Santo. Por eso hemos empezado con la oración al Espíritu y se ha cantado el Veni Creator, que es el himno del Espíritu. Que sea Él el que conduzca a nuestra iglesia en Salta para que aprovechemos bien este tiempo. Que Dios me inspire a mí en lo que yo tenga que hacer como último responsable, movilice a los sacerdotes para que abran las parroquias a la pregunta de la gente, a las respuestas, preguntas y respuestas de todos los fieles, y que ustedes puedan sentirse en verdad partícipes de este movimiento del Espíritu en la Iglesia en estos años, todos, que nadie se sienta excluido. Ponemos en la mesa del altar esta intención como el primero. Hago un punto y aparte. Hoy ha fallecido el padre Escobar Saravia, creo que ya es una noticia conocida. Está siendo velado en la Iglesia de las Lágrimas. Él construyó 5 templos. La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la de Luján Norte, la de Guadalupe, la del Gran Bur, y ahora estaba construyendo la de las Lágrimas. También ha sido el que ha abierto la escuela Martín Fierro para la gente humilde de ese barrio, y el colegio Monseñor Tabela en Metán. Ha sido
un trabajador de la mies. Lo encomendamos a la misericordia del Señor. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos ahora nuestra plegaria al Padre Dios. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, cólmala de tu Espíritu Santo, para que en la comunión de múltiples carismas siga fielmente la palabra de Cristo, su esposo, y lleve a cada criatura el anuncio de la salvación. Te rogamos, óyenos. Por los ministros del Evangelio, en particular por cuantos se encuentran en tierras devastadas por las guerras y todo tipo de miserias, concédeles perseverar en la oración y ser signo del amor de Dios por cada hombre. Te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados que adviertan la urgencia de participar activamente del mandato de anunciar el reino de Dios con la santidad de la vida y el humilde servicio a los hermanos. Te rogamos, óyenos. Por todas las víctimas de los conflictos y del egoísmo de los poderosos, que su grito obtenga del corazón misericordioso de Dios consolación y paz, y de los hombres, sus hermanos, verdadera justicia. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que celebramos esta Eucaristía en la apertura del Sínodo, que recibamos con alegría la misión de testimoniar la palabra que hemos escuchado, para dar a Dios nuestra obediencia filial y amar al prójimo con sincero corazón. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, miembros vivos de esta iglesia particular de Salta, que instruidos por el Espíritu Santo, aprendamos la audacia de caminar juntos y con humildad los llevemos a la práctica. Te rogamos, óyenos.
Padre, todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos inicio a la liturgia de la Eucaristía. Podemos tomar asiento. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y sean para nosotros alimento en el camino. Ofrecemos nuestro vano que oscurece nuestras vidas y el vino que no empleamos para curar las heridas. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y sean para nosotros alimento en el camino. Ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y sean para nosotros alimento en el camino. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta las ofrendas que te presentamos, Señor, y haz que tu Iglesia, nacida del costado de Cristo en la cruz, encuentre siempre en este sagrado misterio la santidad que la hace vivir y sea digna de su fundador, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles Felipe y Santiago, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Mario Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la fuerza del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, le decimos al Padre Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a recibir a Jesús sacramentado.
Oremos. Renovados por el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Padre, que fecundes a tu Iglesia, en la cual revelas la plenitud del misterio de la salvación a los pobres, para quienes reservas un lugar privilegiado en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Qué grandes tesoros que Dios te confió, la Virgen su madre y el niño Dios, patriarca elegido, custodio tan fiel, Santo Señor San José.
Bueno, queridos amigos, ya nos vamos despidiendo ya de esta transmisión que estamos compartiendo con todos ustedes. Estamos compartiendo con los salteños y también estamos compartiendo con los argentinos esta misa central de apertura del Sínodo 2021-2023 que fue presidida por Monseñor Mario Antonio Carnielo y bueno, y también celebraron el vicario, el padre Javier Romero y también Monseñor Marcelo Martorell, que ya está viviendo ya en nuestra provincia de Salta y bueno, y ya está en el arzobispado, así que ya es una familia más, así que él también celebró ya esta Eucaristía. Bueno, queridos amigos, nosotros ya nos vamos despidiendo ya de esta transmisión y bueno, nos encontramos el viernes a las 11 de la mañana, vamos a presentar el material para todos ustedes, lo vamos a hacer a la mañana y a la tarde para que los salteños también puedan disfrutar y bueno, y también nos puedan escuchar. Y bueno, y también vamos a tener el rezo del Santo Rosario de esta manera, lo vamos a hacer el viernes a las 21 horas, lo vamos a hacer transmitido por OBS Studio y el próximo viernes lo transmitimos por Facebook de Somos Salta Radio Web a partir de las 19 horas. Así que los saludos a todos ustedes y muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón por todo el apoyo que nos tienen. Nos encontramos dentro de un rato, vamos a seguir preparando todo para este viernes, que este viernes va a ser una fiesta inolvidable para todos los salteños. Muchísimas gracias.